Entonces, continuando con lo que estábamos señalando, Sócrates entonces va a definir al mundo del humano como un mundo fundamentalmente espiritual, ¿no? Ahora, ahí aparece desde un comienzo también lo que va a descubrir, digamos, el mundo griego. ¿Cuál es la finalidad, básicamente? Y eso lo va a repetir Platón y Aristóteles, ¿no? Del ser humano va a ser la búsqueda de la verdad, ¿sí? Eh, la búsqueda de la verdad sobre su realidad, ¿ok? Porque esto no lo van a decir ellos, pero el ser humano en tanto es un ser vivo, es un ser que está en apertura a su realidad, no como un animal que es un ser instintivo, que tiene de alguna manera la información genéticamente preestablecida. Nosotros somos seres culturales, que vivimos en una segunda naturaleza, básicamente. Eh, Estamos condicionados a poder buscar en qué consisten las cosas que nos rodean, en qué consiste la relación de nosotros con esas cosas y en qué consiste, en consecuencia, lo que nos identifica, lo que nos define, lo que nos constituye, ¿sí? Es decir, tenemos como especie que nos preguntamos naturalmente, desde el punto de vista humano, por la verdad de la realidad, ¿no? Y esa investigación de la verdad, entonces para Sócrates, como decíamos, está en uno mismo, en nosotros mismos. Vamos a tener que indagar en nosotros porque Sócrates, y aquí ya hay un elemento más técnico, eh, para Sócrates el perdón, el, el conocimiento, el conocimiento de esta verdad, como decíamos, es un conocimiento que ya está en nosotros, es decir, es un conocimiento innato. Y ahí se desprende otro segundo concepto técnico en Sócrates, que es, por ejemplo, y esto no vamos a profundizar en eso, pero el innatismo moral en Sócrates. En tanto nosotros ya conocimos la justicia, en este mundo ideal del cual venimos, nuestra alma, digamos, nosotros ya conocimos la virtud, conocimos la justicia, conocimos los valores. Lo que tenemos que hacer es recordarlos. Y en tanto recordamos, vamos a ser sujetos buenos. Eso es lo que se llama el innatismo moral. En tanto hay una relación entre conocimiento y lo bueno éticamente. Y eso va a caracterizar en general al mundo griego. Y ahí traigamos la colación, algo muy distinto al mundo moderno y contemporáneo. El mundo moderno y contemporáneo no necesariamente conocimiento, significado, bondad del ser humano. Ya vamos a ver cuando veamos la escuela de Frankfurt. Ellos reflexionan en torno a todo lo que fue el fenómeno de las guerras en el siglo XX, dentro del contexto del surgimiento de los estados totalitarios, del surgimiento de la industria cultural por otro lado también, la dimensión totalitaria de la sociedad occidental capitalista, en fin, varias cosas. Y, y justamente la escuela de Frankfurt va a decir, esto entre paréntesis, ¿no?, que la gran noción de progreso de la modernidad que prometió a través de la razón y la ciencia que la humanidad iba a avanzar, terminó en los campos de exterminio, donde se aplicó ciencia, donde se aplicó tecnología, donde se aplicó conocimiento humano que supuestamente estaba destinado a la mejora de la humanidad. Es decir, conocimiento no siempre va de la mano de virtud ética. De hecho, por eso los códigos éticos profesionales, ¿no? No porque nosotros conozcamos, nos hayamos, sí, conozcamos una profesión en términos de lo que nos formamos, del conocimiento que implica, de su metodología, en fin, vamos a ser sujetos buenos, ¿no? Dentro de este paréntesis, la ética profesional tiene esos dos momentos. Después de la Segunda Guerra,
la deontología, justamente todos los juramentos, el juramento hipocrático se va a reactualizar y otros juramentos profesionales en el sentido de que el conocimiento no puede estar destinado a hacer daño al otro. Algo que en Latinoamérica se reactualiza también en el contexto de las dictaduras con todo lo que fue la violación de derechos humanos, tortura, etcétera, donde participaron médicos, psiquiatras, hay testeado un psicólogo también en Chile que desarrolló todas estas metodologías que se han ocupado un poco en Guantánamo hoy día también. Un día podemos extendernos en eso. Entonces, Sócrates va a entonces señalar que nosotros, en tanto sujetos espirituales, el conocimiento en nosotros va a consistir en este recordar. Y este recordar va a ser, va a demostrar que nosotros tenemos ideas innatas, en nosotros tenemos ideas, no están afuera, nosotros las portamos en la profundidad de nuestra alma, de nuestra conciencia están esas ideas. Y en consecuencia, como las tenemos, vamos a ser en lo moral, por ejemplo, sujetos buenos. Algo que es muy propio del mundo griego, y ya dijimos, hoy día no. Y ahí va a plantear dos métodos, la refutación, que consiste justamente frente a los interlocutores, no sé, el típico ejemplo, usted que es jurista, dígame por favor lo que es la justicia, ¿qué más que usted va a saber qué es lo que es la justicia? Empiezan el diálogo, ahí está el origen de la dialéctica, lo dialógico. Los griegos intuitivamente muy bien se dan cuenta que la construcción del conocimiento humano es siempre polar, dialógica, es colectiva. La refutación va a ir, ¿qué va a hacer? Va a ir desmontando sobre las seguridades que tiene este jurista, va a ir desmontando las definiciones no correctas o falsas, por decir así, que nosotros portamos. Y eso es bien importante. Nosotros siempre como que portamos verdades y si las empezamos a desmontar, podemos llegar a un núcleo que al final todo lo que sostenemos no está muy bien fundamentado, o más bien está fundamentado por cuestiones pasionales, ¿sí? Más que racionales. Y ahí está el papel de la refutación, ¿no? Llevar al interlocutor a este punto sin salida cuando ya no encuentre fundamento. Y ahí viene después lo que va a aparecer ahí, la mayéutica, que es el segundo momento del método socrático, que consistía justamente en eliminar las falsas opiniones, encontrar por sí mismo la verdad. Y ahí ya viene otra construcción. Entre paréntesis también, por eso a Sócrates se le dice el partero de la idea, ¿no? Hace que en nosotros mismos podamos parir las ideas que ya están en nosotros. Dicho eso con Sócrates, antes de entrar en Platón, quería señalar también, me acordé y recurrí a mi vieja tesis de pregrado, que es justamente sobre un pasaje de la ética de Aristóteles. Era muy fome en ese tiempo, pero sí nos aporta elementos valiosos para esto, en el sentido del proceso macro, que a mí lo que más me interesa todavía. Iba a decir lo siguiente, la caracterización de ilustración que hablábamos nosotros delante, ¿no? Como época ilustrada de ese periodo del mundo griego, dice, es una caracterización aplicable al proceso histórico que vive la Grecia a partir del siglo V a.C., ¿sí? Y aquí me salta un poquito y hay un elemento clave. Ya, bueno, esta es la introducción. Se habla que Sócrates, como figura principal del inicio de ese proceso. Pero lo particular es que ese periodo se empieza a centrar, este cambio, ¿no? Nos va a demostrar que la primera etapa se centra en la naturaleza, como decíamos, y la segunda empieza poco a poco a orientarse hacia la reflexión del mundo humano. Entonces hay un giro ahí muy importante, y el mundo humano básicamente hacia temas de moral y política. En consecuencia, se inaugura un periodo filosófico nuevo. Entonces, este giro hacia el humanismo es un periodo filosófico nuevo. Me salto un poco, ¿no? Dice, el cambio fundamental que se produce en el siglo V consiste en que, en el giro hacia el humanismo, es que
elementos como la diké o el logos, virtud y razón, eh, ya no son definidos en función de una razón universal, natural, como podía ser en el periodo de la filosofía de la naturaleza, eh, sino que ahora la justicia del ser humano se va a encontrar en el mundo humano y ahí se va a investigar. Antes se investigaba la justicia en el mundo del mito que decían los dioses, ¿sí? Heráclito ya antes del periodo presocrático fue de los primeros que empezó a hablar de este giro también, como que lo anuncia, va a hablar de una justicia divina, una justicia humana, hace como esta distinción y va a decir que en la naturaleza se encontraría ese principio de justicia. Si lo lográramos observar bien, podríamos encontrar ahí, en ese punto, justamente el, lo, el modelo que podría servirnos para nosotros para definir lo que es justo. Sin embargo, en este nuevo periodo ya la respuesta a esas interrogantes, al sentido de la vida, a la definición de la virtud humana, qué es lo que es ser virtuoso, virtuosa, en qué consiste la política, en qué consiste la justicia, etcétera, en qué consiste la verdad humana, se va a buscar en el mundo humano. Si de algo nos sirve como para entender la idea, si lo llevamos al mundo moderno, se va a buscar más en una lógica propia de las ciencias sociales más que de las ciencias naturales. Estoy forzando y diciendo como un poquito, hasta un poco un absurdo, pero para que se entienda. La reflexión entonces va por el camino de la ética, de la política, pero dentro del contexto de las formas que en la sociedad se dan, no que en la naturaleza las podemos encontrar. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces se va a empezar a producir una nueva orientación de la vida humana. Y con esta parte cierro este paréntesis y lo que estábamos hablando de Sócrates. Va a decir, la reflexión filosófica se centra en la tarea de dar cuenta de la realidad del mundo, de la experiencia, y aquí hay un elemento muy importante, la experiencia humana. Los que tenemos experiencia somos nosotros, ya vamos a avanzar después en el concepto de experiencia, pero experiencia básicamente es conciencia histórica. ¿Sí? Los animales no tienen experiencia, tienen una experiencia instintiva, pero nosotros tenemos experiencia, lo que hace que los sujetos humanos sean definidos por procesos históricos concretos, de dinámica histórica, de cambios culturales, en fin. Esa experiencia propiamente humana ya no se va a buscar en el origen de los dioses, en la naturaleza, sino en la sociedad humana. Entonces, la reflexión filosófica de este nuevo periodo, básicamente, independientemente que vamos a ver que con Platón y Aristóteles se entra a periodos también, a ámbito de la filosofía de la naturaleza, pero más bien desde la perspectiva de la metafísica. No nos vamos a complicar con eso, pero se mueve. Básicamente la reflexión filosófica de todo este periodo de la Ilustración, Sócrates, Platón y Aristóteles, va a ser en torno a en qué consiste la experiencia propiamente humana. Y la respuesta ya no va a ser a través del mito, ni tampoco de la filosofía de la naturaleza, sino de esta reflexión en torno a los criterios fundamentalmente definidos por la vida, la dinámica de la vida social, la dinámica de la vida cultural. ¿Ok? En ese sentido, y esto está dicho en lenguaje dice el hombre, pero el ser humano ocupa el centro de la especulación filosófica. Ya no es la naturaleza el centro de la especulación filosófica, sino es el ser humano. Abriéndose una etapa en que los fines del ser humano se levantan como tarea de la reflexión. Es decir, la reflexión filosófica va a tener como tarea de poder definir cuáles son los fines del ser humano. ¿Ok? Vamos a dejar hecho un poco la introducción a Platón y Aristóteles, que lo vamos a ver en la primera parte de la clase de mañana, o vamos a, si es que han leído, vamos a redondear ideas, pero básicamente con Platón nosotros nos encontramos con un sistema filosófico ya, ese es otro elemento también. Sistemas filosóficos, cuando hablamos de sistemas filosóficos, cuando un pensamiento
de un filósofo o una filósofa cubre casi todas las esferas de la vida humana y de la realidad, desde la naturaleza hasta la vida humana. Ahí hablamos de un sistema filosófico. Y Platón es el gran primer sistema filosófico. Pero nos vamos a centrar nosotros en dos cuestiones, en su teoría de la realidad y su teoría del conocimiento. Desde dónde se desprende su concepción de sujeto humano, que ya lo adelantamos. Ahora, el centro del sistema filosófico de Platón es lo que yo en un video complementario les envié, es lo que se llama el dualismo platónico. Sí, perdón, el dualismo, o lo pueden encontrar como un dualismo platónico, pero dualismo ontológico. Es decir, la realidad para Platón se compone de dos segmentos. ¿Sí? El mundo de la idea, este mundo original del cual hablaba Sócrates, ya Platón le va a dar un nombre, que es el mundo de la idea, y el mundo sensible, el mundo material, terrenal. ¿Sí? Esos dos mundos interactúan y configuran la realidad. Ahora, la verdadera realidad para Platón es el mundo de las ideas. Ahí sigue estando la verdad. ¿Por qué? Porque para los griegos, particularmente para Platón, la verdad tiene que ser eterna, universal e inmutable. ¿Ok? Algo que ya había sido adelantado por Sócrates, ¿no? La búsqueda del método mayéutico es para alcanzar lo universal. Cuando se refuta, ¿se acuerdan, no? Lo que decíamos delante, se refuta en el ejercicio de la refutación, se refutan las ideas falsas y a través de la mayéutica después se llega al concepto universal. En el caso de Sócrates, a través de este concepto, de este conocimiento como reminiscencia, como recordar, recordamos este concepto de justicia. ¿Sí? Es un concepto universal, una categoría universal, la justicia. ¿Okay? En el caso de Platón, entonces, va a reforzar eso. La verdad tiene que ser eterna, universal e inmutable. Por eso está en el mundo de las ideas, porque el mundo de las ideas no tiene corrupción. Estamos hablando de la corrupción política, sino no tiene la corrupción de la materia. El mundo sensible, ¿sí? Es un mundo corrupto. ¿Por qué? Porque todo lo material se transforma y muere. A ese concepto de corrupción nos referimos, ¿sí? De corrupción natural. Por lo tanto, nuestros sentidos están cambiando permanentemente, no nos sirven para conocer la realidad. ¿Y por qué no nos sirven para conocer la realidad? Porque precisamente la realidad verdadera no está en este mundo sensible, sino está en este mundo inteligible, al cual solamente podemos acceder a través de la intelección, es decir, a través de la razón y la lógica. A eso es la intelección. Por eso ahí aparece, ya estaba presente antes, pero aparece fuertemente en Platón, los dos caminos del conocimiento. Entonces son súper importantes. Doxa y episteme. La doxa es el conocimiento que se produce en el mundo sensible, la mera opinión, la aproximación a las cosas a través del mundo sensible. Nosotros tenemos una percepción de las cosas. De hecho, así como ejemplo un poco más burdo, miramos las cosas de... Nuestros sentidos nos engañan, van a decir los griegos. Miramos las cosas y tenemos ilusiones, a veces vemos mal. ¿Ok? Por eso no nos va a servir para conocer la realidad. La verdadera realidad la conocemos en el mundo inteligible. Por eso la ética, la política, etcétera, se va a regir por esa concepción. Hay que, a través de las virtudes cardinales, la prudencia, sobre todo el ejercicio de la virtud más racional, buscar cuáles son los principios rectores para la vida humana. Y eso están en términos puros en este otro mundo, en el mundo justamente de las ideas. Por eso el filósofo es el que puede conducir a la sociedad, va a decir Platón. En fin, Aristóteles por su lado va a mantener que la concepción del conocimiento es el conocimiento intelectivo, pero va a plantear otra concepción de realidad. La realidad es una realidad ilemórfica, es decir, todas las cosas se dan en conjunto de materia y forma. Las formas platónicas que estaban en este mundo trascendente se dan aquí de manera concreta. ¿Ok? En el caso de Platón, las formas que nosotros encontramos en el mundo sensible son meras copias del ideal, el universal ideal que está en este mundo de las ideas, donde existe un solo ideal, voy a hacer un ejemplo así burdo, la mesa, la sustancia, la esencia de la mesa, que es la forma, que es el concepto, que es el universal, está en este otro mundo.
Acá hay una mera copia.